Amix, ha llegado el momento en el que pongamos a prueba nuestra amistad. Traigan lápiz y papel porque este video lo van a necesitar. Hola Amix del internet, yo soy Nancy y les doy la bienvenida al canal. Este es un video que desde que lo vi en el canal de Aline, supe que quería traerlo al canal porque me parece una dinámica bastante divertida y para romper un poco la rutina, vaya que sigue siendo un video con el cual me pueden poner de fondo, pero sí les recomiendo que vayan sacando lápiz y papel porque vamos a hacer un test de compatibilidad lectora. Y es que no sé si a ustedes también les tocó esa etapa en donde compraban las revistas para chavas y chavos y estas revistas traían unos tests en donde uno podía ver como cuál era el famoso con el que eras más compatible, quién podía ser tu mejor amiga o mejor amigo. Pues bueno, acá lo traen a los libros y es que les voy a estar mencionando 40 de mis libros favoritos, ¿sí? Y lo que ustedes tienen que hacer es ir sumando 10 puntos cada vez que coincidan con mi opinión. Vaya, que no tienen que ser también sus libros favoritos, su top número 1, bueno, en este caso top número 40, pero si son libros que ustedes leyeron y les gustaron, tienen que ir sumando 10 puntos porque al final van a sumarlos y el total va a decidir qué tan compatibles somos como Amix lectores. Y les voy a dejar los valores en la cajita de descripción, pero se los voy a mencionar rápidamente aquí. Y es que si sacan de 0 a 30 puntos, no eres tú, soy yo. Es decir, no coincidimos, pero todo puede empezar por un libro. De 30 a 60 puntos tenemos nuestras diferencias, conectamos pero estamos en páginas distintas. De 60 a 100 puntos nos entendemos a ratos, a veces coincidimos, a veces no. De 100 a 250 puntos hay algo entre nosotros, claramente leemos en la misma frecuencia. De 250 a 400 somos almas gemelas, podríamos fundar una biblioteca juntas. Antes de empezar a mencionar cuáles son mis 40 libros favoritos, me gustaría que me dejaran como su suposición, qué tan compatibles vamos a ser. Y pues ahora sí, vamos a empezar. El primer libro claramente tiene que ser Crepúsculo de Stephenie Meyer. Lo he mencionado en diferentes videos. Este libro me inició en el mundo de la literatura. Sé que no es perfecto, pero yo lo adoro. Continuamos con Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Este es un libro infantil que, dependiendo de la edad en que lo leas, creo que te vas a ir dando cuenta de ciertas cosas que hacen que sea un libro mucho más complejo de lo que a primera vista parece. El siguiente libro es Mujercitas de Louisa May Alcott. Este es un clásico que no esperaba que me gustara demasiado. Tiene un ritmo pues lento, normal, pausado, que no tiene grandes sobresaltos, pero si te llegas a encariñar de las personajes, lo vas a adorar. El siguiente es El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Yo también tenía mis dudas porque llegó a mí en un momento en el que casi no leía clásicos, pero vaya, teniendo un protagonista que ha sufrido un montón de injusticias y que de repente tiene los medios para tomar venganza, claro que sí, denme muchos más de esos personajes. Me encanta el drama y la tensión que se crea. Vaya, que no me gusta verlo sufrir, pero sí triunfar. El siguiente es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Lo confieso, empecé a leer a Jane Austen por seguir la moda, por ser influenciada por otros y agradecida estoy. Otro libro que yo creo que podría ser de mis eventos canónicos dentro de mi vida como lectora es la saga de Caballo de Troya del escritor J.J. Benítez. Estos son libros que mis papás tenían muy escondidos en la casa y que por una inundación salieron a flote y
pues mis papás creyeron que ya tenía la edad suficiente para poderlos leer y comprender. Y qué bueno que pasó ese accidente porque me trajo a una saga que podemos considerar como ficción histórica, pero de acuerdo a las creencias es que te va a pegar de diferente manera. Yo soy católica, entonces fue tener un acercamiento muy diferente a Jesús. El libro número 7 en realidad también es un conjunto de libros y son los de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. De Sherlock Holmes le guardo mucho cariño porque también fueron de los primeros libros que empecé a comprar por iniciativa propia con mis ahorros del dinero que mi papá me daba de manera semanal. Y yo fui muy feliz cuando conseguí mi primer book set de las novelas y de las historias de Sherlock. Y continuando con mis orígenes, en el puesto número 8 está Divergente de Veronica Roth. Si empezaste a leer por ahí de los años 2010, 2015, estos libros probablemente estaban en tu librero o tal vez todavía siguen. Y Divergente pues fue de esos libros que marcaron un gran momento para ser lectora, porque el momento de las distopías estuvo en su auge y espero que en algún punto podamos volver a eso. Que continuando justo con las distopías, no puede faltar aquí Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Acá no requiere mayor explicación. También fue un libro muy influyente dentro de las distopías juveniles y que sigue vigente hasta la fecha. En el puesto número 10 tengo el primer libro clásico de terror que me provocó tanto miedo que mientras lo leía estaba teniendo pesadillas, y me refiero a Drácula de Bram Stoker. Y yo creo que este es uno de los libros que sí o sí tienes que haber leído al menos una vez en tu vida, que aunque no te guste el terror o no te gusten los clásicos, fue un antes y un después dentro de la cultura en general. Pero ya regresándonos un poquito en el tiempo, ya a momentos más presentes, otro de mis favoritos es Tiempos Canallas de Jaime Alfonso Sandoval, que de hecho quiero mencionar dos de él aquí ya que estoy mencionando su nombre, y es también el de Los Fantasmas de Fernando. Son historias con tintes oscuros que hablan al público juvenil y que detrás de los elementos sobrenaturales que utiliza Jaime Alfonso Sandoval es que podemos encontrar un mensaje mucho más profundo. El libro número 13 es 6 de Cuervos de Leigh Bardugo. Es parte de una biología que entra en el mundo del Grishaverse. No recomendaría que empezaran a leer a Leigh Bardugo con 6 de Cuervos específicamente, porque hay varios contextos detrás que necesitas saber, pues, para no sentirte tan perdido, al menos cuando escuches la palabra Grisha, pues que tú ya sepas a qué se refieren. Un romance que me hace sonreír, que me emociona, que me pone en modo romántica y suspirando, es Parte de tu Mundo de Abby Jiménez. A ella la descubrí el año pasado. Este año también me parece que leí uno de ella, si no es que fue también el año pasado. Tengo pendiente leer más de sus libros. Me dejó una sensación tan bonita que quiero conocer a más de sus personajes. Y en el puesto número 15 puse un libro que me hizo reír a carcajadas. Son raros los libros que me hacen reír mientras los leo. Creo que es mucho más fácil que me hagan llorar a que me hagan reír. Y me refiero al Teorema Catherine de John Green. Yo sé que es de esos libros que tienen baja calificación comparado con otras de las historias del autor, pero a mí me pareció demasiado divertido, que fue un libro que incluso peleé para que me lo devolvieran porque lo había prestado y después no me lo querían regresar.
pero ahora sí que yo no podía dejar uno de mis favoritos en manos de otras personas y gracias a Dios está conmigo. Los siguientes 3 libros son del mismo autor y obviamente no podía faltar a uno de los maestros del terror, con una obra súper prolífera, pero que solamente puse 3 porque han sido los que más miedo me han provocado o los que me han hecho pasar momentos de más tensión. Y el primero es It o Eso. El segundo, Cementerio de Animales, que con este sí debo confesar que tuve pesadillas. Y el tercero, que es El Resplandor, que crea una atmósfera bastante opresiva que te hace sentir dentro del libro. En el número 19 puse a una autora que cuando recién salió su primer libro todo el mundo recomendaba, todo el mundo hablaba. Por un momento dudé de si leerla o no, pero no me arrepiento y me refiero a Taylor Jenkins Reid con su libro de Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Hasta el momento solamente he leído 3 libros de ella, los 3 los he disfrutado bastante y quiero leer más de ella. Ya vamos por la mitad y en el puesto número 20 no podía faltar mi chiquita, hermosa, preciosa, chula, talentosísima de Guadalupe Amor con su poesía. Vaya, no he leído todos los poemas, pero la colección que leí me fascinó, me atrapó. Son poemas que me hablaron directamente a mí y otros que no me hablaron, pero que fueron todo un agasajo para mis oídos el estarlo leyendo en voz alta. El libro número 21 es El castillo ambulante de Diana Wynne Jones. Este libro tiene su adaptación por parte del estudio Ghibli. Acá tengo que confesar que vi primero la adaptación y después leí el libro, pero eso no le quitó valor a mi experiencia, al contrario me hizo darme cuenta de las grandes diferencias que hay entre ambas versiones y no podría decir que tengo una favorita, el libro tiene lo suyo y de la misma forma la película tiene lo suyo. En el puesto número 22 está Momo de Michael Ende, un libro infantil que le habló a la Nancy joven adulta y que actualmente todavía me sigue hablando mucho. El libro número 23 también es una saga y me refiero a la saga de Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin. La mejor decisión que tomé en mi vida, no sabía en lo que me estaba metiendo, en este bucle de estar pensando constantemente en los personajes y en la genialidad que tiene George R.R. Martin para ir entretejiendo todas las subtramas de estos personajes, los viajes que van a realizar y cómo se van a cruzar sus caminos más adelante, pero también crear toda una cosmovisión dentro de este mundo, todas estas criaturas fantásticas que tuvieran sentido y propósito dentro de la historia. Lo hizo tan bien que duele bastante saber que todavía no tenemos una conclusión a esta saga, que probablemente nunca la vayamos a tener. Los libros 24 y 25 también son del mismo autor y es Ray Bradbury. Ray Bradbury yo lo había leído con 1984, creo que es el libro más famoso y que todo el mundo recomienda y que es un clásico y que tiene muy merecido su lugar, pero a mí personalmente me gusta más La Feria de las Tinieblas. Creo que es un libro perfecto para la etapa de otoño porque habla de una feria que llega a un pueblo, pero que es una feria muy peculiar y oscura. Y el otro libro que me refiero es El País de Octubre, que también, vaya el nombre, lo recomiendo mucho para leer en temporada de Halloween, en temporada otoñal, porque es una colección de cuentos de Ray Bradbury que es muy variada, pero hay uno que se quedó bastante conmigo y es porque el autor se inspiró con su visita a México. Él fue a Guanajuato
en donde, para los que no viven en México o no conocen por qué es famoso Guanajuato, ahí hay un museo de momias. Y cuando lo visitó Ray Bradbury quedó bastante impactado, que pues de ahí nació este cuento. En el puesto número 26 tengo también otro clásico y me refiero a Una habitación propia de Virginia Woolf, el cual es un ensayo que en realidad pues es un discurso que la autora hace para básicamente decirle a todo el mundo la importancia que tiene tener un espacio propio para las mujeres. Y otro libro que más o menos sigue la misma línea del feminismo, pero también se va por el lado espiritual y un poco como de autoayuda, es el de Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola Estés, en el cual la autora nos plantea diferentes historias para tratar de despertar la mujer salvaje que llevamos dentro. En el puesto número 28 tengo otro clásico, pero esta vez un clásico latinoamericano, y es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Este libro me lo regaló mi novio. Yo, siendo sincera, nunca hasta ese momento había tenido curiosidad por leer a Gabo. Sin embargo, estoy muy agradecida por ese obsequio, que de hecho no lo mencioné, pero El Conde de Montecristo también me lo regaló él. Y acá con 100 años de soledad me hizo darme cuenta de lo mágico que tiene el realismo mágico, valga la redundancia. En el puesto número 29 me acordé de una de mis más recientes obsesiones, y es Kanae Minato con su libro de confesiones. Ella es la prueba de que si uno tiene historias perturbadoras, los japoneses saben llevarlas a otro nivel. En el puesto número 30 tengo a La amiga estupenda de Elena Ferrante. Este es otro libro que me sorprendió porque, aunque ya sabía que de su existencia, pues cada vez que escuchaba a alguien hablar de este libro, no es que despertara mi atención, hasta que fue una lectura conjunta del Club de Lectura Noctámbulas. Me quise unir por pura curiosidad y terminé encontrando uno de mis favoritos. En el puesto número 31 tengo el primer libro que leí de Victoria Schwab, y es Una obsesión perversa. Está por publicarse también el tercer libro de Una obsesión perversa, y mi lado fangirl está que no puede con la emoción. En el puesto número 32 puse La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero. Es otro libro que llegué por pura casualidad y me terminó educando, pero también apachurrando mi corazón, porque aquí la autora expone la vida de Marie Curie junto a su esposo y el duelo que vivió tras su pérdida. Y al mismo tiempo la autora nos habla sobre su propio duelo tras la pérdida de su esposo. Es una lectura bastante íntima, bastante sentimental, y yo amo que los libros me hagan sentir cosas. En el puesto número 33 tengo Aquí no es Miami de Fernanda Melchor. Fue el segundo libro que leí de ella, y este me gustó porque apela mucho a historias que conozco, a lugares que he escuchado, no que he visitado, porque la autora toma noticias de su estado natal, que es Veracruz, para volverlos relatos. Son historias que uno diría, ¿a poco sí pasó eso? Y luego te pones a investigar y sí pasó, no como la autora lo pone en sus historias, porque al final del día pues también usa la ficción, pero al final del día están basados en hechos reales. En el puesto número 34, otra autora nacional, tengo a
la saga de La Nación de las Bestias de Mariana Palova. El primer libro lo tomé por influencia de las redes sociales. El segundo libro me destrozó y el tercer libro me está esperando. Ya va a salir también la cuarta parte, entonces hay que ponerse las pilas. En el puesto número 35 tengo a Demonia de Bernardo Esquinca, otro de mis más grandes descubrimientos dentro de la literatura mexicana y de la literatura de terror en general. Ahora sí que no sabría detallarlo específicamente, pero para mí tiene algo diferente que no había visto en otras historias de terror. En el puesto número 36 está un libro que me destruyó emocionalmente. Mi salud mental se vio perjudicada por este libro porque está hecho para sufrir y todo el mundo lo sabe. Me refiero a Tan poca vida de Hanya Yanagihara. No hay historia más triste y dolorosa que haya leído como esta, y creo que no habrá otra que lo supere, pero lo que más dejó huella en mí no fue el sufrimiento, sino la amistad y la vulnerabilidad que vemos entre los hombres que hay en esta historia. En el puesto número 37 tengo otro libro que también me hizo pasar un momento increíble, divertido y emocionante mientras lo leía. Es Todos los días son nuestros de Catalina Aguilar Mastretta. Me pone muy triste saber que es el único libro que la autora publicó, porque ella decidió enfocarse más en el mundo audiovisual de la televisión y del cine. Espero que algún día se anime a volver a retomar su carrera literaria, porque lo que nos dejó con Todos los días son nuestros es una joya. En el puesto número 38 tengo Proyecto Hail Mary de Andy Weir. Este es un libro que me hace decir: viva la ciencia ficción, vivan las formas alienígenas amigables. Si vieron la película, ya saben por qué es uno de mis libros favoritos. Y si no la han visto, vean la película, léanse el libro. Son maravillosos los dos. Y en el puesto número 40 tengo un libro que en su formato de audio también me hizo pasar un momento de mucha diversión, de muchas risas, de mucha ternura, y que, realmente pienso en él y ya me tiene sonriendo, y es nada más y nada menos que La casa en el mar más azul de TJ Klune. Amo demasiado esta historia, amo demasiado a los niños que están en ella y quiero seguir leyendo más de ellos. Y me hubiera gustado añadir más libros en esta lista, porque conforme uno se va acordando de todos estos libros, van saliendo muchos más títulos. Hay otros que no mencioné que también fueron de mis inicios como lectora, pero pues si no acabamos, esto sería un video de más de 100 libros favoritos. Entonces, ahora sí, llegó el momento de hacer las cuentas. Tómense el tiempo necesario y escriban en los comentarios cuál fue el resultado. Y bueno, ahora sí, con esto llegamos al final del video. Ya estoy ansiando leer qué tan compatibles somos como amigos lectores, y me gustaría que me dejaran en los comentarios uno de sus libros favoritos que yo no haya mencionado, para así írmelo anotando, y que si ustedes hacen también el test de compatibilidad, pues ya y tengamos un puntito más a nuestro favor. Ya saben que me ayudan mucho dándole like, comentando, compartiendo el video, suscribiéndose y dándole mucho amor en general. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video y nos vemos en el próximo. Bye.